Bueno, pues se ha hecho oficial que estamos por recibir una nueva guía de Scrum en este 2020. Yeah, baby. Lo único que nos han adelantado los creadores de Scrum es que va a ser más lean y enfocada que las anteriores. Lo más probable es que la guía se publique antes de que termine el año. Por lo tanto, me di a la tarea de crear esta infografía que está aquí, en donde les voy a presentar 10 puntos que a mí me encantaría ver en esta guía. Si es la primera vez que nos vemos, mi nombre es Héctor y he trabajado con equipos Scrum en Alemania, en Estados Unidos y en México. Y la idea de este canal es publicar videos relacionados con Scrum, de lo que he visto que funciona y de lo que no funciona en los equipos con los que he trabajado. Si este es un tema que te interesa, suscríbete aquí debajo al canal para que no te pierdas ninguno de los videos que estoy publicando. Ahora sí, vamos a entrar de lleno al video. A este dibujo o infografía lo llamé Scrum Guide 2020 Wishlist. ¿Por qué Wishlist? Pues porque es como mi lista a Santa Claus, ¿no? Punto número 1, me gustaría que en lugar de Scrum Team le llamáramos Product Team. ¿Por qué Product Team? Bueno, porque he visto que las empresas están cada vez más y más orientadas a producto en vez de a proyectos. Y yo creo que el nombre de Scrum Team está muy enfocado a la parte de ingeniería y a la parte de delivery. Me gustaría que la guía diera más valor o más enfoque a lo que es un producto en las empresas. Al final, los equipos Scrum están determinados por los productos. Por lo tanto, para mí hace mucho sentido que se llame Product Team, porque al final es el producto el que une al equipo. Una de las preguntas que a mí me gusta mucho hacer cuando estoy entrevistando Product Managers o Scrum Masters es: ¿cómo dividirías en una empresa los productos? ¿O en qué te basarías? ¿Cuáles serían los criterios que elegirías para poder dividir en una empresa los productos o los equipos Scrum? Punto número 2. ¿Qué tal si en lugar de llamarle Scrum Master le llamamos Scrum Coach? En mi experiencia en las empresas en donde he estado, en la mayoría está un poco perdido el rol del Scrum Master con el de Agile Coach, con el de Project Manager. Entonces me parece que de esta manera, como Agile Coach del Product Team o del Scrum Team, podemos dejar muy en claro el scope de los actuales Scrum Master. Como yo lo veo, el Scrum Master no nada más se limita a su equipo, sino que aparte es el encargado de coachear a toda la organización respecto a las prácticas ágiles y prácticas de Scrum. Por lo tanto, se me ocurrió ese nombre, Scrum Coach, o puede ser Agile Scrum Coach o algo similar. No sé qué opinan. Número 3. Me encantaría que dentro de las prácticas de Scrum o dentro de la guía de Scrum nos dieran más ejemplos o más maneras de utilizar Scrum en la vida diaria, en el día a día. O sea, que siento que la guía ahorita está muy enfocada a desarrollo de software y a mí muchas personas en mi familia me han preguntado: oye, pero ¿qué es ese canal de Scrum que tienes? ¿Qué es Scrum? Y a veces batallo para explicarles. Entonces trato de aterrizárselos como de manera muy práctica a ejemplos de la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿estás a dieta? Bueno, cada día haz un daily en el que cheques tu peso y veas qué fue lo que te funcionó y qué fue lo que no te funcionó. Si es que subiste o bajaste de peso, si te estás acercando a tu objetivo quincenal o mensual. Al final de cierto periodo haz una auditoría para ver en qué puedes mejorar, etcétera. Así trato como de platicárselo a mis amigos y a mi familia cuando me preguntan qué es Scrum. Sin embargo, me encantaría que la guía fuera un poco más como general y no tan enfocada al desarrollo de software. Vamos al número 4. Product Discovery. Creo que este es un área que los que conocemos muy bien sobre Scrum nos hace falta a veces involucrarnos más, o nos hace falta entender más la parte de Discovery. Y a mí me gustaría mucho que esta parte de Discovery estuviera metida de cierta manera en el proceso de Scrum. La parte de Discovery, para los que no saben mucho de este tema, pues es todo el análisis, los pain points, el customer journey, todo lo que se hace para analizar cuál es el problema que se está tratando de cubrir con la solución que estamos creando. Toda esa parte que viene antes de que el equipo empiece a desarrollar las historias, a convertirlas en incrementos de producto y a codificar, toda esa parte se le llama Discovery, y esa parte está fuera actualmente de la guía de Scrum, o al menos yo no la identifico muy claramente. Entonces creo que sería muy interesante meterla o integrarla de alguna manera. Vamos con el número 5. Estimations and Capacity Planning. Creo que actualmente está mencionado en alguna parte de la guía de Scrum que hay que hacer una estimación para poder planear. Sin embargo, hay muchas tendencias, hay mucha gente que defiende las horas para estimar. Hay otras personas que creen que los story points es como la manera en la que debes de hacer las estimaciones y la planeación. Yo hasta hace unas semanas consideraba que story points era una manera muy ágil y muy eficiente, y ahora estoy leyendo sobre esta tendencia de no estimates, en donde dejas todas tus historias de cierto tamaño, 1, 2 o hasta 3 días,
Y de esa manera ya no tienes que darle un estimado a las historias, sino que si las haces del mismo tamaño, pues ya sabes que el equipo te va a hacer, no sé, 30 historias o 15 historias dependiendo del tamaño. Por lo tanto, a mí me gustaría mucho que dentro de la guía de Scrum vieran como la mejor propuesta de cómo hacer capacity planning, o sea, cómo planear los sprints y también cuál es la manera más ágil de estimar, o sea, que nos den una propuesta, ¿no? Ya sabemos que Scrum es un marco de referencia y que no tenemos que hacer exactamente todo al pie de la letra, es una referencia que podemos adaptar a nuestros negocios, pero me encantaría ver una propuesta de parte de los creadores. Número 6, el Product Backlog. Creo que los artefactos que actualmente se manejan en Scrum a mí no me cuadra mucho, se me hace como que le falta consistencia a la parte de, bueno, el backlog es un artefacto, el sprint backlog es un artefacto, pero parece como que va muy de la mano. Y luego el incremento, que también es otro artefacto. Entonces, creo que debe haber una manera más uniforme o más homogénea de llamar a todo esto. Podría ser simplemente backlog y dividirlo como en status, como en el to be done o tareas que se van a hacer, tareas que se están procesando, que se están haciendo y tareas terminadas o capabilities o no sé. Creo que podríamos los artefactos unirlos todos en una sola voz o en una sola entidad, por así decirlo, y que simplemente se manejen como status. Es un sueño ahí medio guajiro que se me ocurrió. Vamos al número 7, ¿les parece? Tech Debt, Continuous Improvement Approach. Bueno, aquí me estoy refiriendo a la parte del Tech Debt. Por ahí me preguntaban qué es Tech Debt. Bueno, pues es simplemente todas esas tareas o actividades que están en nuestro backlog, o que a veces no están, ¿verdad? Porque no tenemos claro si lo podemos incluir ahí o no. Sí se puede incluir ahí. Todo el trabajo de un producto se debe de incluir en el backlog. Lo que yo creo es que no tiene que forzosamente adaptarse al formato de historias de usuario, porque esas son de usuario y entregan un valor al negocio. Y el Tech Debt básicamente puede ser mejorar la seguridad, puede ser incrementar el performance de nuestro sistema, reducir en 2 segundos la carga de una página, todo lo que tiene que ver con la parte de las tripas, la parte de la ingeniería de nuestra solución, eso para mí es Tech Debt. Y bueno, lo que puse aquí de Continuous Delivery es básicamente porque en Scrum tenemos una reglita o parte de las reglas de Scrum es que cada sprint al final, en el sprint retrospective, identifiquemos una historia o un bloque de trabajo para poder mejorar nuestro proceso de Scrum. Así como la guía de Scrum actual nos pide que metamos una historia para mejorar y para garantizar la mejora continua, más bien, creo que este puede ser un approach que se puede seguir con Tech Dev. ¿Qué tal si hacemos algún funnel o nos proponen una como división de ancho de banda cada sprint en donde, no sé, el 80% tenga que ver con valor del negocio, 10% mejora de procesos y mejora continua y otro 10% de tech dev? Es algo que se me ocurre que pueden agregar a la guía nueva, porque me ha tocado estar en muchas discusiones en donde el product quiere meter a fuerzas algo que dé más valor tangible al negocio, y por otro lado está el equipo de desarrollo tratando de empujar historias para mejorar el sistema y para mejorar el código, para optimizarlo, etcétera. Entonces creo que se puede hacer algo por ahí. No sé bien qué, pero bueno, pues yo me imagino que ellos sí saben. Vamos al número 8. Product Refinement Event. Este es un punto que muchas personas se preguntan, bueno, ¿por qué si todo el mundo hacemos eventos de refinamiento o reuniones de refinamiento, ¿por qué no es un evento de Scrum oficial, no? Yo tengo mi teoría y se las comparto. Yo creo que el refinamiento no es una sesión oficial en Scrum debido a que es muy diferente para cada equipo. Yo he tenido equipos que hacen un refinamiento a la semana de 4 horas, otros que hacen un refinamiento de media hora, otros que hacen un refinamiento de historias diario de 15 minutos, otros que tienen una sola sesión al mes con los stakeholders y ahí es donde refinan todo, otras que son sin los stakeholders. Entonces, creo que el hecho de que no lo consideren una actividad oficial deja la puerta abierta a que cada equipo lo haga conforme a sus necesidades. Entonces, esa es mi teoría, pero creo que pues es bien necesario, ¿no? O sea, ¿por qué no formalizarlo y ponerlo en algún lado en la guía Scrum? ¿No les gustaría eso? Número 9. Integrated Product Increment. ¿A qué me refiero con esto? La verdad es que en mi experiencia como Scrum Master, creo que en donde tenemos varios equipos trabajando en un producto muy similar o que está súper ligado y tiene muchas dependencias,
Me gustaría que en la guía nueva viniera un tipo mini escalación para esos 2 o 3 casos de equipos que están trabajando en un producto muy similar con muchas dependencias y que esas personas presenten un sprint review al final del sprint unido. Entonces el incremento se le presenta a los stakeholders de manera unificada. Entonces a mí me gustaría ver algo en la guía nueva en donde hagan como esa mini escalación y esos equipos Dev Team 1, Dev Team 2 y Dev Team N, puede ser tal vez 3 o 4, dependiendo del tamaño de cada uno de los equipos. Creo que si son equipos muy chicos, por ejemplo de 5 integrantes, estén dentro del ambiente del mismo Product Manager para que se lleven un solo backlog y también estén dentro del mismo scope de un solo Scrum Master. Yo en algunas empresas he sido Scrum Master de hasta 3 equipos y me parece que no es tan complicado, a menos que uno de los equipos sea de 9 integrantes o de más. Entonces sí te puede tomar el 80-90% del tiempo como Scrum Master con un solo equipo, pero en general estamos tratando de hacer equipos ágiles, ¿no? Entonces yo esperaría que un mismo Scrum Master se pudiera encargar de coachear a 1, 2 o hasta 3 equipos pequeños. Entonces, pues eso es algo que me gustaría ver si es posible en la guía de Scrum. Sobre todo aquí el énfasis es en la parte del incremento de producto como uno solo. Y estoy pensando también en el customer, en el cliente, en los stakeholders. A la hora que tienes un review meeting al final del sprint y presentas el incremento de 2 o 3 equipos que trabajaron juntos en un mismo backlog, se siente muy diferente cómo recibe el stakeholder el incremento. Incluso creo que los stakeholders lo agradecerían que fuera de esta manera. Y no tener que al final de cada sprint atender ellos 3 o 4 sprint reviews, ¿no? Demostraciones. Por último y punto número 10, tenemos el Sprint Review Ownership. ¿De qué se trata esto? Bueno, la guía de Scrum básicamente lo que dice es: el Scrum Master es el encargado de coachar al equipo para que todas las reuniones sucedan, todos los eventos, ¿no? Y que todos entendamos de qué se trata cada evento, cuál es el formato y cuál es el objetivo de cada uno. Sin embargo, en el Sprint Review pasa algo diferente. Ahí sucede que la guía de Scrum actual nos dice que el Product Owner es quien debe de llevar la agenda. Entonces, pero el Scrum Master hace que suceda y coachea a la gente y da el formato, pero el Product Owner lleva la agenda. Esto en términos prácticos no es muy sencillo, ¿no? O sea, ¿quién manda el invite al final? Entonces me parece que esta es la única reunión que al menos en lo personal me gustaría que el Product Owner la llevara. Que toda la reunión fuera presentar el producto a los stakeholders y que el equipo de desarrollo obviamente hiciera la demostración y la presentación, pero que el Product Owner abriera, cerrara, llevara la agenda, se sintiera más ownership de producto, ¿no? Al final, esta es la oportunidad en la que todo el equipo de Scrum o todo el equipo de producto puede mostrar lo que se trabajó durante los últimos 15 días y qué tanto valor al negocio puede aportar este incremento. Y bueno, básicamente este fue mi review de lo que son las cosas que a mí me encantaría que atendieran en esta nueva actualización de la guía de Scrum. Si te pareció interesante este video, te pido que me regales un like para hacer más videos como este. Y en este video en especial me encantaría recibir muchos comentarios en donde pongan qué es lo que ustedes creen que le está fallando al actual marco de referencia de Scrum y qué mejorarían, ¿no? Creo que al final se puede hacer una buena comunidad si todos damos nuestras opiniones. Igual por ahí las escucha alguien, ¿no? Te agradezco muchísimo tu atención y nos vemos en el próximo video. Gracias.